Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Qué bueno sería resolver nuestros problemas de hermanos, hermanos en todo el sentido de la palabra, como debe ser, hermanos en la fe, que nos debemos respetar los unos a los otros. Hoy miraremos cómo Pablo habla acerca de este tema. Bienvenidos a su escuela bíblica, bienvenido Padre. Mucho gusto, doña Pili, me alegro mucho de saludarla. La veo sumamente elegante en el día de hoy. Muchas gracias, Padre. Y lo saludamos especialmente a usted, que está en su casa dispuesto a hacer vida la palabra del Señor, a escudriñarla con nosotros. En el capítulo 6, pues, empieza San Pablo a tratar un caso, seguramente a partir de noticias que recibe los de Cloé, cómo los cristianos están yendo donde los jueces civiles, donde los jueces, no cristianos, a resolver allí los asuntos que tienen entre sí. Seguramente asuntos, de cuestiones de dinero, fundamentalmente ese tipo, pues, de cosas. Acudían, pues, los cristianos a tribunales civiles para tratar sus asuntos. Pablo toma posición frente a esto, y su posición es, dura, como en general las de él. Lo hace lanzando una serie de preguntas cargadas de ironía y cargadas de pique, ¿sí? Dolorosas para ellos. Les dice al principio que cuando alguien tiene un asunto con un hermano, entonces va delante de los impíos o delante de los injustos a resolverlo. Así les pregunta, y no delante de los santos. Llama, por tanto, a los paganos, los llama aquí los injustos, y adiki. En cambio, a los cristianos los llama aquí y agi, es decir, los santos. Eso equivale, como decíamos en la conferencia pasada, a la distinción que hace en el versículo 12, entre los de dentro y los de fuera. Los de dentro son los cristianos, los de fuera son los paganos. De modo que el nombre de los cristianos es los santos y el nombre de los paganos es los impíos. Después anota que, teniendo bien en claro que nosotros los santos, es decir, los cristianos, vamos a ser o vamos a acompañar a Dios en el juicio del mundo, ¿acaso, pues, siendo esto claro, entonces nos debemos juzgar indignos de juzgar también estos pequeños asuntos? Es la pregunta que él hace en el versículo 2. Es decir, si vamos a acompañar a Dios en el día del Señor, en el juicio de todo el mundo, aún en el juicio de los ángeles caídos, como dice él en el versículo 3, entonces nos tocará también juzgar estos pequeños asuntos, estos líos, de dinero entre un cristiano y otro. Luego, en el versículo 3, precisamente denomina estos asuntos por los cuales los cristianos acudían a tribunales civiles, los denomina biotica. Biotica es el nombre que les da en griego. Biotica, ese bio viene de vida, biología. Biotica son los asuntos de la vida corriente. Por ejemplo, que alguien no pagó un arriendo, que alguien quedó debiendo en la tienda y no pagó, en fin, cosas de ese tipo. Parece que por cosas de ese tipo, por pequeños detalles de ese tipo, los cristianos tenían entre sí rencillas y buscaban un juez civil para solucionarlas. De modo que si vamos a juzgar a los ángeles, si vamos a juzgar el mundo, ¿acaso no podemos también juzgar estas cosas sencillas y simples de la vida? Eso es lo que dice San Pablo, pues, en los 3 primeros versículos de este capítulo, tal como lo habíamos resumido en nuestra clase anterior. Pero yo te quisiera hacer una invitación a que volviéramos a leer la perícopa completa, que es 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Claro. No importa, como para que nos ubiquemos clarísimo, un poquito más. Lo que yo quise con esto simplemente era recordarles a los oyentes lo que ayer habíamos dicho al final de nuestra charla. Bueno, entonces vamos a oír 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar
la causa ante los injustos y no ante los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no las cosas de esta vida. Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y eso ante infieles. De todos modos, ya es fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros, porque no preferís soportar la injusticia. ¿Por qué no dejaros más bien despojar? Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás, y esto a hermanos. Y tú decías en el comienzo de nuestro programa del día de hoy que Pablo aquí nos enseña cómo debemos nosotros arreglar los pequeños pleitos o los pequeños asuntos que surgen entre nosotros los cristianos. Los de Corinto, pues, ante cualquier nadería, como dice aquí Pablo, como traduce, tu Biblia, la palabra griega biótica, de los asuntos de esta vida, iban donde un juez civil. Iban pues delante de los que llama Pablo los injustos, los de fuera, es decir, los no cristianos. Pablo les dice que no deben hacer eso. ¿Cómo es que, dice él en el versículo 4, cómo es que cuando ellos tienen un asunto, digamos, sencillo, simple, entre ellos, cómo es que erigen en jueces a los que delante de la iglesia no valen nada? Aquí habla él de los caramba, qué palabra tan tremenda, exucenimenus, tremendo de pronunciar, a los despreciados. Pero eso es muy duro, no es muy dura esa palabra. Exusteneo, sí, literalmente traduce. A los que la iglesia tienen en nada. Es decir, literalmente emplea aquí el participio perfecto del verbo exuceneo, que significa despreciar, a los despreciados. No, ese sí no me lo voy a aprender. Es decir, exuceneo se dice en griego, exuceneo. Aquí aparece la palabra exucenimenus en acusativo plural. Es decir, erigís en jueces a los despreciados en la iglesia, es decir, a los paganos, literalmente. Es decir, ¿cómo es que por un asunto tan trivial, por ejemplo, que alguien no le pagó a alguien, en lugar de resolver eso como cristianos dentro de la comunidad, se van donde un juez civil que delante de la iglesia no vale nada, es un despreciado, porque es un pagano? ¿Cómo es que hacen eso? Noten aquí ustedes otra vez algo que les he repetido casi incansablemente en todos estos capítulos. Esa conciencia, digámoslo así, tan fuerte que tiene Pablo de la identidad de los de la iglesia. Y esa diferencia que marca tan grande entre los de la iglesia y los fuera de la iglesia, entre los cristianos y los que no son cristianos. No es nada, Pablo, aquí tolerante, como solemos decir nosotros. La iglesia está constituyéndose. En ese momento es preciso, digamos, marcar bien las fronteras, que haya una clara distinción entre lo uno y lo otro. Y aún dentro de la iglesia, Pablo también se muestra intransigente, muy radical, inflexible, frente a los que ya, siendo cristianos, o como dice por ahí algún punto, a los que llamándose hermanos, sin embargo son ladrones, avaros, adúlteros, en fin, todo ese tipo de cosas. También es muy duro y muy intransigente en ese caso. Pues bien, aquí llama a los paganos, los llama los despreciados. Ustedes escogen como jueces o convierten en jueces de ustedes a los que nada valen en la iglesia. Traduce tu Biblia. Aquí dice a los exucinimenus in ti ecclesia. No, ¿sabes cómo traduce aquí? No es que no valgan nada, sino los que a los que la iglesia tiene en nada. Tienen nada, oiga pues. Y menos que nada. Todavía duro. Y esa es la palabra que usa Pablo. Esa es la palabra exactamente que usa Pablo. Antes había usado la misma palabra, ¿sabe cuándo, Pili? En el capítulo primero al final, cuando habla de la vocación de los corintios. Sí. Él dice que Dios llamó a los no sabios según la carne, a los que no son fuertes, a los mal nacidos,
Para que hacer Dios de la llamó, nada. exactamente, y llamó a los despreciados, llamó a lo que no es, para hacer, para hacer lo que es. Es decir, ahí emplea otra vez la palabra los despreciados del mundo, de los cuales sacó Dios a los corintios, y aquí emplea la palabra despreciados para hablar de los que todavía son paganos y que son hechos injustamente, o digamos yo incoherentemente, por los cristianos jueces propios, jueces suyos. Yo tengo un texto del Evangelio, Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo te preguntaba ayer si era de que en realidad la justicia que se debía estar gestando en la comunidad debía ser la justicia de Dios, muchísimo mayor que la justicia normal. Ajá. Y que los paganos no podían entender de esa justicia. Fíjate, en Mateo, digamos, Pablo tiene su sentido de justicia de Dios muy particular, ¿no? En Mateo el término no coincide exactamente igual. Esta palabra de Jesús que tú citas del Sermón de la Montaña es una introducción redaccional del evangelista Mateo a las llamadas 6 antítesis, donde Jesús contrapone su norma con las normas de la Biblia, aún, por ejemplo, con preceptos del Decálogo. Lo que Jesús quiere decir allí es esto: si ustedes no se comportan como debe comportarse un hombre para ser justo delante de Dios cumpliendo su ley, en una forma mucho más radical y mucho más generosa que los escribas y fariseos, entonces ustedes no serán dignos del reino de los cielos. Es decir, ¿En términos de misericordia o qué? No, en el campo judío la justicia era el cumplimiento exacto de la ley. Exacto. Un hombre era justo cuando cumplía la ley o no. Entonces los judíos te decían, tomaban un mandamiento, no matarás, y cumplían la ley, no mataban a nadie. Entonces ya son justos porque no matan. Jesús dice que hay que ir más allá, que la justicia tiene que ser más grande, y por eso explica que no vale o no basta simplemente no matar, sino que no se puede insultar al hermano, no se lo puede despreciar. Es preciso, si uno tiene líos con el hermano, reconciliarse antes de llegar frente al altar de Dios. Es decir, Jesús dice que la justicia no consiste simplemente en el cumplimiento del mandamiento tal cual, sino, diría yo, como en la interiorización fundamental de la voluntad de Dios que se revela en el mandamiento. En el mandamiento, la voluntad de Dios que se revela es el respeto profundo del hombre por su prójimo. Y por eso él pone el primero, el amor, es el más importante. Es decir, él empieza con no matarás, luego sigue con no cometerás adulterio, luego sigue con el divorcio, luego sigue con el juramento, luego sigue con la ley del talión, y luego sigue con el amor al enemigo. Eso está en Mateo 5, 24 y siguientes, por allá, por esos lados, está más o menos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde tú lo leíste. Ahí está, digamos, la idea de justicia en Mateo y la forma como Mateo lo entiende en Jesús. Aquí, sí, Pili. Lo que yo te iba a preguntar es, esa ley, ese cumplimiento estricto de la ley, llevaba a que se sacara de la comunidad, se excluyera pues como dolorosamente a muchas personas que no lo podían cumplir incluso por su oficio, por lo que trabajaban, carniceros o mucha gente que trabajaba con pieles. Exactamente. Que no tenían la culpa de tener que trabajar en ese oficio, entonces eran excluidos. Ustedes no cumplen, mejor dicho, ya no cumplen la ley de Moisés. Sí, así los judíos, digámoslo así, trataban, sobre todo los miembros del grupo fariseo trataban así a mucha gente. Por eso la gente que no pertenecía al grupo y que no se distinguía por un cumplimiento de la ley, digámoslo así, milimétrico, al menos en su materialidad, eran considerados, los llamaban Am Haaretz, el pueblo de la tierra, y eran como una masa condenada, y para ellos no valía salvación. Jesús critica radicalmente esta actitud. Ahí está diciendo, es mucho más de lo que están diciendo ellos, los fariseos. Exactamente. Bueno, ya entendí, padre. Entonces, fíjate, entonces aquí, Pablo critica pues que ellos que erijan en jueces propios, en jueces de ellos mismos cristianos, a los paganos, y los llama aquí los despreciados en la iglesia, es decir, los que nada cuentan o nada valen o nada son en la iglesia, o los que la iglesia tiene por nada, como traduce tu Biblia. Pablo critica eso. Y luego en el versículo 5 dice... Padre, perdón, antes de que sigamos al versículo 5. Sí. Fue que no le hice una inquietud que tuve ayer, o sea, después de haber hecho el programa se me vino como a la cabeza. Dice en el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿No sabéis? Es que sabían que Claro, iban a juzgar a los ángeles. seguramente en la catequesis fundamental de la conversión o de la iniciación cristiana, Pablo les explicaba muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, este dato de que vamos a ser partícipes en el juicio último de Dios, en el juicio último, no digamos actualmente, ¿no es cierto? Es decir, actualmente nadie puede juzgar a nadie, dice, había dicho Pablo ya, actualmente no, porque el juicio está reservado para Dios, pero entonces cuando Dios juzgue, lo acompañaremos en su juicio, ahí sí, juzgaremos al mundo, dice él, juzgaremos a los ángeles, se supone pues a los ángeles caídos, juzgaremos. Esta idea ya en alguna forma la había ido elaborando el judaísmo apocalíptico. En Daniel ya aparece, y lo mismo en el libro del Enoc etiópico, un libro judío, digamos que no pasó a ser parte de la Biblia, pero que era muy leído en el cristianismo primitivo, como que ya los judíos habían elaborado esta idea de que los fieles juzgarán también junto con Dios a los paganos y a los ángeles, y de ahí lo toma seguramente San Pablo y el cristianismo. Pablo lo toma pues para mostrar que si en el futuro hemos de ser compañeros, o mejor dicho, hemos de asistir a Dios en el juicio, entonces, ¿cómo es que ahora no podemos también distinguir un asunto pequeño entre dos cristianos? Si alguien le pagó o no le pagó el alquiler, si alguien le está debiendo o no le está debiendo plata a otro. Como que si hemos de participar en ese juicio total, pues cómo no vamos nosotros también a ser capaces de participar en este. Y mire cómo le dice en el capítulo, en el versículo 5, para vuestra vergüenza lo digo. Claro, es decir, muéranse de la pena. Muéranse de la pena. Es decir, muéranse de la pena, ¿por qué? Porque ustedes están convirtiendo en jueces a paganos, que son los que nada valen en la iglesia, es decir, que en la iglesia no cuentan porque no son siquiera cristianos, y ustedes lo están convirtiendo en jueces de ustedes. Entonces, para vergüenza vuestra lo digo, pros entropin y min lego, dice él, para que ustedes se mueran de pena de estar haciendo eso. Otra cosa, los romanos respetaban absolutamente las leyes judías Sí. y decían, bueno, si usted tiene un problema con la ley judía, pues resuélvalo usted porque yo de eso ni idea. Claro, Y claro. eso le pasa a Pablo en varias ocasiones. Exactamente, sí. En Hechos de los Apóstoles lo relatan en varias ocasiones, cómo lo llevaban ante los tribunales paganos y ellos le decían, qué pena, pero yo de esas cosas como que nada, no sé nada. Exactamente, resuélvalo usted. Hechos 19:13 hay un acontecimiento de eso. Y entonces le dice Pablo, miren, los romanos no resuelven sus cosas y nos vienen a preguntar a nosotros a ver qué hacen para resolver sus cosas. Y ustedes sí van a preguntarles a ellos. Ajá. Es decir, de alguna forma, pues Pablo suponía acá, digamos, su conciencia de judío y las prácticas mismas, digamos, de los judíos con su propia legislación, la cual pues era respetada, como tú dices, por la ley del imperio. En todo caso, Pablo enseguidita les lanza a los corintios otro dardo tremendo. Realmente no hay entre vosotros nadie sabio o algún sabio que pudiera juzgar entre hermano y hermano. Ahí está, como, Ah, ¿sabe pero un es dardo que- a dónde? A ver, estos que se creen tan sabios. Exacto. Y emplea aquí la palabra sofos. No hay entre vosotros algún sabio. Pues como estaban diciendo que eran muy sabios y estaban interpretando el Evangelio como sabiduría del mundo en su gnosticismo inicial, aquí los llama pues, es decir, tan sabios y no tienen siquiera uno que sea capaz de distinguir en un asunto entre hermano y hermano, en darle la razón a uno y decirle al otro no tiene la razón, en decirle a uno, vea, usted le debe pagar a aquel porque no le ha pagado, o usted le debe a aquel tanta plata, páguesela por favor para que no haya lío. No hay entre ustedes un sabio que sea capaz de hacerlo. Ahí sabio tiene un sentido, digamos, verdaderamente irónico, es burlesco. ¿Ve? Sabio. No hay un sabio entre ustedes, ¿no es cierto? Así les dice, por eso uno siente, dice, Pablo es tremendamente irónico. Hemos visto ya varias veces aquí en esta carta cómo él, digamos, emplea la ironía, digamos, casi magistralmente, ¿no? Y de esa manera, pues, apunta a la verdad íntima de las personas, haciéndoselas descubrir, digamos, en forma casi dolorosa, como ¿Sabes qué? amarga. Como dijéramos nosotros, Pablo sabe poner el dedo en la llaga. Exactamente, A donde más le exactamente. duele, ahí se lo pongo. Onto sukeni enimin udiso afos, udinesete diacrine anamesu tua del fuaftu, lo que él dice aquí, no hay pues ningún sabio entre nosotros que sea capaz de juzgar entre hermano y hermano, y ese sabio está dicho pues con una ironía tremenda, porque los corintios pues resultaban o se creían muy sabios, y sin embargo pues no encontraban alguno que pudiera ser de juez en un asunto insignificante.
Aquí entre cortinas yo le decía a Pili una cosa. Nosotros tratamos en este programa de que ustedes, queridos oyentes, sientan el texto, es decir, de sensibilizarlos con esta palabra. Entender no simplemente consiste en poder uno racionalizar un objeto, meterlo en su razón y verlo muy lógicamente, sino también aprender a sentirlo. Realmente uno entiende literatura cuando la siente, cuando la siente. En el fondo, pues, este tipo de textos proceden de la sensibilidad de un hombre que evangelizó una comunidad y que la quería como si fuera hija suya, y entonces él, digámoslo así, vierte toda su emoción y vierte todo su cariño y aún su crítica dura y su amargura cuando escribe. Y es interesante uno comprenderlo así. Y en el Pero ¿sabes cómo sí. me lo imagino yo? Ajá. A ver, no escribía Pablo, Ujú. eran los que escribían, eran los amanuenses los que le acompañaban a él. Y yo lo veo acompañado de muchos signos de admiración, de pregunta, de no sé qué. Yo me imaginaba a Pablo, me lo imagino, dictándole y emocionándose y sudando Claro, claro. y ofuscándose y todo. Y yo no creo que el Señor se hubiera puesto a preguntarles, ¿lo pongo en admiración o no lo pongo en admiración? Ajá. Sino que él sabía, iba intuyendo Claro, claro. cómo quería él expresarlo. Claro, evidentemente. Y sobre todo una cosa, Pili, cuando dice aquí eso, es que no hay entre vosotros un sabio. Me imagino que el amanuense, que claro, estaba oyendo y escuchaba, en ese momento sonreía, porque es que realmente la ironía es tan fina que uno realmente se ríe. Pues cuando a un grupo de presuntos sabios le pregunta el apóstol, es que no hay un sabio entre ustedes, viendo que todos ellos se creían pues los mandacallares en sabiduría, y no había un sabio que fuera capaz de saber si don Pedro le tenía que pagar a don Pablo el arriendo o no. Ven ustedes, esa es la cuestión aquí de Pablo. Y sigue diciendo Pablo, sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y eso ante infieles. Exactamente. Qué testimonio el que están dando ustedes tan bonito. Exactamente, ante infieles, porque no hay un sabio entre ustedes que lo haga, ante infieles. Aquí los llama ya infieles, y es una palabra, digamos, más teológica. Antes lo había llamado los injustos. Acuerdes, en el versículo primero los llamaba los injustos. Aquí, en el versículo 12 del capítulo anterior los llamaba los de fuera. Por tanto, son los paganos, los de fuera, los injustos, los despreciados, o los que no valen nada, o los que la comunidad tienen nada. Versículo cuarto. Y aquí ya los infieles, y los que no tienen fe, los que no comparten nuestra fe. Aquí los llama que tuto epiapiston, apisto significa el infiel, el que no cree. La fe es la pistis, apistos es el que no cree, ¿no es cierto? El que no tiene fe. A mí me parece tan importante señalar del testimonio que nosotros damos como hermanos, es que lo que dice Pablo, decir hermano para Pablo, nosotros no tenemos ese sentido. Ahora que se dice, ¿qué hubo hermano? Sí, Uno está hermano, uno sé qué hermano. Sí. No se tiene ese sentido que tenía Pablo. Pablo, hermano era el que yo estaba obligado a cuidar, a amar, a respetar. Ese era el hermano, ¿sí o no? Y entonces él dice, y ustedes peleando entre hermanos, ¿y cuántos de nosotros peleamos por unas bobadas? Sí, claro. Óigame, padre, yo le pongo un ejemplo. Salimos de misa y peleamos porque ese señor se está demorando mucho en arrancar al carro. ¿Sí o no? Así es. Ese es un detalle así Nos da pequeñito. rabia porque el carro del frente no arranca ahí mismo que pasa el semáforo. Y empezamos a pitar desesperados detrás. Pero saliendo de misa, Ajá. sí, ese es un testimonio a los infieles. Ajá. Que me parece que estaba señalando Pablo. Fíjate, tú decías que pues hermano se ha desvalorizado mucho. Sin embargo, por ejemplo, siempre la llamada que se hace, por ejemplo, en la reunión litúrgica cristiana, es hermanos, tal cosa, antes de confesar, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, hermano. Hoy en día, popularmente, yo creo que hermanos ya va siendo reemplazado por parce. Hola, parce. De modo que ya tal vez hermanos va a recuperar el valor porque parcero o parce está reemplazando a hermanos en el lenguaje común, ¿o no? Bueno, ojalá que vuelva a tener el mismo sentido. Y sigue diciendo Pablo, bueno, ustedes peleando, de todos modos ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la injusticia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar?
Yo le pregunto una cosa, padre, está diciendo lo que decía Jesús. Sí, muy parecido. Está diciendo, Sí. ustedes han oído decir ojo por ojo, diente por Sí, diente. claro, claro. Y yo le digo a ustedes, ¿por qué no más bien entonces Ajá, soportan que le peguen, claro. que si le pegan en una mejilla, que le peguen en la otra? Exacto. Fíjense aquí, queridos oyentes, ya pues los cristianos pues cuando tenían pleitos entre sí y disputas por cosas elementales de la vida, iban pues donde paganos, y eso está mal. Pero Pablo dice, pero ya está mal. Es decir, no solamente está mal ir donde paganos para que los paganos hagan de jueces y arreglen nuestros pleitos, ya está mal que tengamos pleitos entre nosotros, dice él. Idimen olos itima, y min estin otikrimita ejete med eauton. Ya es una cosa mala el que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos, les dice el versículo 7. Ya, es decir, en otras palabras, entre cristianos no debe haber pleitos, no debiera haber. No debería. Ahora, exacto, sí, sí los hay, no debería, pero sí los hay, entonces tratarlos entre nosotros mismos. Miren, queridos oyentes, hoy en día prácticamente nosotros somos un pueblo de cristianos, todos somos cristianos, y sin embargo los tribunales civiles están llenos de pleitos entre nosotros mismos. Y que las congestión mayor, yo oí la otra vez decir, la congestión mayor en la justicia se presenta por pleitos que se deberían arreglar se me fue la palabra en ese Por momento, las buenas. por las buenas, o sea, Claro. que entre las personas se Claro. podrían arreglar fácilmente. Es decir, por ejemplo, para eso uno como cristiano, como católico, podría usar el consejo de una persona querida y buena en la cuadra. Digamos, si dos señores tienen problemas, entonces, ¿por qué no recurren a la señora fulana de tal, que es amiga de las dos, y por medio de ella se ponen de acuerdo otra vez y arreglan esto sin tener pues que llegar ella a denunciar a la otra porque no le pagó el arriendo o porque le quedó debiendo tal cosa o por tal otra? Es decir, Y hay instancias ahora jurídicas que se crearon para solucionar esos problemas, para poder descongestionar los juzgados. Pablo dice, por tanto, que la iglesia debería tener, digamos, un sistema, o no digamos un sistema, sino que los cristianos debemos estar capacitados de ayudarnos mutuamente en ese campo, de arreglar entre nosotros las dificultades sin tener que recurrir a instancias judiciales. Pero Pablo añade más, pero ya es un problema que tengáis pleitos. ¿Y por qué es un problema que tengáis pleitos? Porque no debería haber pleitos. Ah, es que el otro es injusto. Ah, el otro es injusto. Entonces, usted, dice aquí Pablo, usted entonces, ¿por qué no soporta la injusticia? Aquí Pablo, queridos oyentes, va a usar la lógica de Jesús. Diati ujimalon adiquiste, dice él. ¿Por qué no más bien soportáis la injusticia? Aquí le digo, Pablo está usando la lógica de Jesús. Esa lógica, digamos, que lo conmueve a uno y que lo petrifica a uno porque realmente le proporciona a uno la exigencia máxima, digamos, que implica el Evangelio. Fíjense, eso lo dice Jesús en el capítulo quinto de Mateo. Léete eso de ojo por ojo. Mateo, capítulo 5, versículo 38, dice así: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Exactamente, no resistáis al mal. Cuando venga el mal, recibidlo. En otras palabras, ¿ve? Y aquí va a explicar en 3 ejemplos eso. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Primer ejemplo. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Segundo ejemplo. Y al que te obligue a andar milla, vete con él 2. Tercer ejemplo. A quien te pida, da. Al que desee que le preste algo, no le vuelvas la espalda. Oigan, pues aquí la palabra de Jesús. La medida de la justicia está marcada en la famosa ley del talión, a la cual se refiere aquí el Señor. La ley del talión consiste en este aforismo: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si a ti, en un pleito, te arrancan un ojo, tú tienes derecho a desquitarte, arrancándole a tu adversario también un ojo. Si él te arrancó uno, tú te pasas de la medida de la justicia si le arrancan los dos. Ojo por ojo, es decir, un ojo por un ojo. Si te arrancó uno, arráncale tú también uno. Si te quebró un diente, quiébrale tú también a él un diente. Ustedes ven pues que el aforismo, llamado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, establece una medida exacta de la justicia. Ojo por ojo, es decir, un ojo por un ojo, diente por diente, es decir, un diente por un diente. Pues bien, Jesús dice
que ese aforismo hecho precisamente Pero para... padre, es que me da risa porque imagínense que en una pelea bien horrible se le vaya la mano y le quiebre dos. Entonces el otro tiene derecho, según ese aforismo, a quebrarle también dos, Eso. de un Y manotazo se con la un pasan palo. así porque entonces... Ajá. Bueno. En el fondo, pues la ley del talión, Pili, tiene como una finalidad, hacer que el desquite, que la venganza, digamos, no se propague, no se desmande, no abarque más y se vuelva, digamos, No implacable. se salga de las manos. Exacto, por eso en la Biblia, creo que es en el capítulo sexto del libro del Génesis, en los descendientes de Caín, por Caín entró pues la muerte, entró, digamos, Caín mató a su hermano Abel, y luego la Biblia pinta a los descendientes de Caín, y entre los descendientes de Caín aparece un tal Lamec. Lamec pertenece pues a la descendencia de Caín y el mal en él pues echa raíces todavía más profundas. Entonces Lamec recibe una vez de sus mujeres un canto, digamos, estremecedor. Él dice que sus mujeres, Adai, no me acuerdo la otra cómo era que llamaba, Adai, no, en fin, le cantan esto, por un rasguño maté a un hombre y a un joven lo maté por un morado que me hizo. Es decir, fíjense ustedes en el llamado canto de las mujeres de la Mec. Fíjense ustedes hasta dónde llega el desquite y la venganza. Ya no es ojo por ojo, diente por diente, no, sino que por un rasguño viene la muerte. Por un aporreoncito viene la muerte. Es decir, ya la respuesta es la muerte a cualquier pequeña ofensa, a cualquier pequeño raspón es la muerte. Es decir, aquí pues la venganza y el desquite, el rencor del hombre, la capacidad del hombre de desquitarse, digamos, sube hasta lo indecible. Pues bien, fíjense, así Lamec, que naturalmente en la Biblia es nieto de Caín, o aparece como nieto de Caín. Jesús dice pues que ni siquiera la ley del talión, que en alguna forma modera los ímpetus de venganza, que en alguna forma le pone límite al desquite, porque pone un ojo por un ojo, un diente por un diente, ni siquiera eso es lo justo. Lo justo es no hacerle frente al mal, es decir, no pagar nunca mal por mal, al contrario, pagar bien por mal. Es decir, en los ejemplos, si te quitan la capa, entrega el manto. Si te pegan en una mejilla, ofrece la otra. Si te obligan a acompañar una milla, acompaña dos. Es decir, bien por mal. La justicia consiste en hacer el bien en lugar del mal. Eso es, aquí tienen ustedes a Jesús, por eso dice San Pablo aquí, ya es un problema que entre ustedes haya pleitos. ¿Por qué hay pleitos? Entonces, va bien porque la parte que se siente ofendida no padece la ofensa, es lo que dice. La parte que se siente perjudicada no padece el prejuicio y se lo aguanta. O sea, amar a los enemigos. En otras palabras, En vez de vengarse, en otras palabras, sí, amar a los enemigos. lo que él dice aquí, diati ujimalón adiquiste, ¿por qué no más bien sufrir la injusticia? Diati ujimalón aposteriste, ¿por qué no más bien sufrís el daño? ¿Por qué no lees esa última parte del versículo séptimo? Aquí dice, ¿por qué no dejaros más bien despojar? Exactamente. Apostereo, el verbo aposteró. Sabes que yo vi un texto de Romanos tan hermoso, Pablo lo vuelve a hacer sobre el tema, pero en una forma como tú lo estabas diciendo ahorita. En Romanos capítulo 12, versículo 17, dice, sin devolver a nadie mal por mal, Exactamente. procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres. Exactamente. No tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mirad, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Me acuerdo yo mucho, Pili y queridos oyentes, que cuando estaba en esa famosa guerra del Golfo, los iraquíes, pues comandados por Saddam Hussein, que es, no sé, es una persona como monstruosa. Estos días cuenta la prensa que está haciendo matar a los yernos y hasta a los nietos. Este hombre, pues, es como un Herodes moderno. Un Herodes. Horroroso, pues. En todo caso, él lanzó a Israel unos misiles llamados Scud y hizo estallar varios en las cercanías o en los suburbios de Tel Aviv y hizo daños y hubo algunos muertos en Israel. Entre esos días entrevistó a la televisión colombiana
al embajador de Israel, que es un judío, y seguramente un judío bien consciente de su carácter de judío y amante de su tierra, como es justo y natural, y le preguntaron que qué iba a hacer el gobierno de Israel ante esos ataques injustos de Irak, con misiles contra la población civil de las ciudades judías. Y él contestó estas palabras que nos recuerdan inmediatamente lo que hemos estado diciendo. Él contestó que en eso ellos no iban a aplicar, pues Israel no iba a aplicar simplemente la ley del talión, un ojo por un ojo y un diente por un diente, sino 100 ojos por un ojo y 100 dientes por un diente. Es decir, en el fondo, pues, el embajador estaba diciendo que Israel tenía que vengar esa injuria, que tenía que vengar esa ofensa, que tenía que vengar ese mal que Irak le hacía. Un poco, pues, la conciencia del embajador iba exactamente en el término o en la dirección que la Biblia hebrea, es decir, la Biblia de él que es judío, cuenta de Caín y Lamec. Es decir, la línea de la radicalización de la venganza y del desquite. Jesús es distinto, ven ustedes, es absolutamente distinto Jesús. Y a partir de Jesús, entonces los cristianos, empezando por Pablo, debemos ser distintos. ¿Por qué más bien no os dejáis hacer injusticia? ¿Por qué no más bien no os dejáis despojar? Es decir, si para evitar pleitos yo tengo que soportar, yo soporto y yo aguanto. Es evidente que para la lógica del mundo, queridos oyentes, esto es una pura tontería. Alguien que haga eso es un estúpido, un bobo. Ayer oía yo soy muy amigo de deportes y me gusta mucho oír programas deportivos, y oía yo un comentarista deportivo, digamos muy conocido en Medellín, que decía pues que él jamás permitía pues que alguien se burlara de él o que alguien le hiciera algún mal, que él pagaba siempre con la misma moneda de lo que le hacían. Bueno, no voy a decir quién, pero casi que se me sale a la lengua. Esa lógica no es de un cristiano. Esa lógica no es de un cristiano. Nietzsche, precisamente por ese tipo de cosas, dice que el cristianismo anula a la persona, que eso juzga a los hombres, que prácticamente hace de los hombres infrahumanos, que lo que necesita el hombre realmente es llegar a ser el superhombre. Y él fragua lo que él llama en su pensamiento el Übermensch, el hombre superior, el hombre superior, el superhombre. Finalmente, ustedes ven de esa mentalidad de Nietzsche, en alguna forma, se fue gestando en la Alemania de la primera parte de este siglo esa conciencia de nacionalismo tan acendrada y ese rigor de asumir la raza como raza superior. Y finalmente de ahí salió Hitler con su idea, y ustedes ven de la raza superior, de la Deutschland über alles, como decían ellos, Alemania sobre todas las cosas. ¿Y el resultado? El resultado fue la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue una catástrofe, digamos, en Europa como nunca antes se había visto, como 10 millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos envenenados por gas y luego quemados en hornos. Ahí tienen ustedes al superhombre. ¿Hasta dónde llega la maldad? Exacto, que se tiene que hacer valer por encima de todo y que juzga realmente una impertinencia y una cobardía ceder en alguna forma ante la injusticia y soportarla, que siempre tiene que pagar con la misma moneda o aún dar un garrotazo mayor que aquel que recibe. ¿Sabes qué recuerdo en este momento? Esa película que tú me sugeriste que viera, la de los judíos. ¿Cómo se llama? La lista de Schindler. La lista de Schindler. Recuerdo una escena patética. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Buenísima es. Es maravillosa, la recomendamos a todos los oyentes. Recuerdo una escena muy dura de uno de estos generales que mandaba pues un campo de concentración y mataba a diestra y siniestra, era impresionante. Y hay una escena de un niño que lo pone a lavar una bañera. Uh-huh. Y cuando llega, pues el niño no lo había podido hacer porque no tenía como el jabón adecuado y lo trató de hacer, pero no lo pudo hacer. Y entonces él se queda mirándole, el niño se queda espantado, me va a matar, lo más seguro es que me mate. Y el Señor le dice, te perdono. Y el muchachito sale caminando, un trayecto como largo hasta llegar al sitio donde debía llegar.
y el tipo se mira en el espejo diciéndole al muchachito, te perdono, y se arrepiente y le dispara desde arriba. Yo pienso, padre, que sí podíamos hacer una reflexión pastoral, pero yo lo dejo para que los oyentes vayan pensando un poquito y terminemos con las palabras que dice San Pablo. Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás, y esto a hermanos. A la misa dicite que apostarite que tuto adelfus, dice él. Es decir, le recomienda que no haya pleitos. Y si para que no haya pleitos tienen que padecer injusticia, que la padezcan. Si para que no haya pleitos tienen que padecer despojo, que lo padezcan. Pero no, eso no ocurre. Ocurre lo contrario. Ocurre que son ellos mismos, los cristianos de Corinto, los que hacen la injusticia y los que despojan a los demás. Y esos demás no son, pues, los paganos, ¿no? Ya estaría mal hacerlo con los paganos, sino que son precisamente los hermanos, es decir, otros cristianos. Un cristiano despoja a otro cristiano. Hay un dicho popular, ¿sabes qué dice? De las ovejas mansas, líbrame tu Señor, que de los lobos me libro yo. ¿Cuántos de nosotros, Padre, entre nuestras comunidades, entre nuestras iglesias, hay una cosa que dice mucho, dando el abrazo y por detrás clavando la puñalada? Exactamente. Yo pienso que debíamos portarnos, como dice Pablo, como hermanos, amándonos Sí. como hermanos. En este momento, entre nosotros, pues en que prácticamente todo el pueblo, pues o la mayor parte, o si no todos, pues somos cristianos por lo menos. La gran mayoría somos católicos, hay otros pocos cristianos que son evangélicos, pero en el fondo todos somos cristianos. ¿Y quién pues mata al que muere? Pues un cristiano. ¿Quiénes son aquí los asesinos en este país? ¿Quiénes eran los psiquiatras? ¿Quiénes eran Los los sicarios. sicarios? Los que llevan Los el cristianos, escapulario de no sé exacto. dónde. y de no sé dónde. Exacto, y los que mandan la cocaína con imagencitas de María Auxiliadora y de San Judas. ¿Ve? ¿Y quiénes son en este momento los que torturan? Los cristianos. ¿Y quiénes son los que oprimen a los campesinos? Tanto, por ejemplo, los de la guerrilla como a veces también los militares. Cristianos. Somos cristianos. Los que organizamos el tráfico de drogas. Cristianos. Y los que nos aprovechamos del tráfico de drogas para enriquecernos o para favorecer en cualquier detalle de la vida. Cristianos. Y Y ¿sabe somos qué? Cosas cristianos. más pequeñas, más cotidianas. ¿Quiénes somos los vecinos? Que por pelear por una cosa insignificante, un carro, un niño, cualquier cosa no nos volvemos a hablar y tratamos de que ese vecino le pase lo peor. Exactamente. ¿Quiénes somos que a los amigos, en vez de quererlos y cuidarlos, los estamos destruyendo con nuestros comentarios? con Cristianos, nuestros es decir, chismes? hermanos, Pablo dice aquí hermanos, la fraternidad evidentemente se siente. Cuando era un grupito pequeño como el de Corinto, en medio de una ciudad pagana que era Corinto, evidentemente ellos se identificaban, era más fácil identificarse. Por eso, por ejemplo, entre nosotros a veces, los que pertenecen a un grupo de secta, en medio de una población católica general, evidentemente los de tal secta se distinguen. Claro, se distinguen porque son poquitos. Y si, por ejemplo, la secta se volviera bien grande, entonces ya no se distinguiría, les pasaría a ellos lo mismo que nos pasa ahora a nosotros los católicos, en que nos distinguimos porque somos casi todos, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿ve? Somos hermanos. La fraternidad se siente. En el fondo, ser hermano, queridos oyentes, como denominación cristiana, es tan importante como ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si para Dios somos hijos, entonces entre nosotros somos hermanos. Lo uno no va sin lo otro. Lo uno no va sin lo otro. Si Dios nos envió a su Hijo para que en su Hijo, por el don del Espíritu, fuéramos hermanos de Jesús e hijos de Él, del Padre Celestial, por la misma razón por la cual somos hechos hijos para Dios, somos hechos hermanos unos de otros. Por la misma razón, no por otra razón. Es decir, usted, el que está allí, es hermano de esa persona con la cual está enemistad, a la cual tal vez le tiene rencor y a la cual odia. Usted es hermano de ella por la misma razón por la cual usted se dice hijo de Dios. Y cuando usted le dice a Dios, Padre nuestro, y a un hermano lo odia, ¿usted con qué cara le dice a Dios Padre nuestro? Si el que usted odia también le dice a Dios Padre nuestro. ¿Con qué razón? ¿Por qué? Ahí están pues las grandes preguntas que nos va dejando a nosotros el estudio del Nuevo Testamento. Es decir, el estudio de esta experiencia cristiana original. Fíjense, queridos oyentes, estamos en los albores de nuestra fe. Hemos observado cositas en San Pablo,
digamos, hemos dicho que eran comunidades muy pequeñas y muy fuertes, muy radicales, intolerantes a veces, ¿no es cierto? Y eso quizá hoy para nuestras condiciones puede ser un poco difícil, pero de todas maneras eran comunidades con una inmensa convicción del valor profundo de lo que entraña la fe. Es ese valor de lo que entraña la fe lo que entre nosotros se ha menguado, se ha oscurecido y se ha diluido. Que todo el esfuerzo de este programa de la Biblia por radio que estamos haciendo acá, Pili y yo, sea pues fundamentalmente para eso, para reforzar nuestra conciencia de creyentes y para hacernos más conformes en la práctica con lo que creemos. Hoy te pedimos, Señor, para que hagas de nosotros lo que tú quisieras como hermanos tuyos, que nos hagas hermanos, que sepamos hacer tal como tú querías las cosas, que nos portemos entre nosotros como hermanos, que nos queramos como hermanos, que lleguemos a conciliaciones, a perdón como hermanos, que hablemos entre nosotros incluso de las cosas pequeñas como hermanos, que tampoco sabemos de eso, Señor, que tampoco sabemos de perdonar, de soportarnos. Más bien nos dejamos de hablar, más bien no afrontamos los problemas por no saber portarnos como hermanos. Hoy, Señor, te presentamos nuestra debilidad para que tú nos ayudes a crecer. Bueno, les damos las gracias a ustedes por estar con nosotros en la escuela bíblica. No sé si la disfrutaron, al menos el padre y yo la disfrutamos mucho, ¿sí o no? Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.